Tiene la palabra el diputado Carlos del Frade. Gracias, señor presidente. En 4 horas termino. Voy a empezar por lo que recién señalaba Ricardo, que yo asiento totalmente. La gente joven asumiendo la posta de lo que significa hablar de lo que generó el golpe y lo que sigue generando, porque hay una insistencia en los valores y en los intereses de los que generaron el golpe en el presente. Pero que ustedes asuman la palabra es un símbolo de esperanza, más allá de cualquier diferencia. Estamos en un tiempo en donde el bastardeo de la política es elocuente. Bastardear la política solamente le sirve al poder económico que quiere tener una política absolutamente subordinada. Y esto lo estamos sufriendo hoy en la provincia de Santa Fe. En lo que a mí respecta, y tengo que ser absolutamente en este sentido una referencia personal, durante muchos años hemos escrito sobre el narcotráfico y la relación con la política. Y en los últimos 4 años siempre aparece un supuesto escrito mío hablando sobre el supuesto señor de la droga, apuntando a Antonio Bonfatti. A mí me parece una cuestión absolutamente deleznable, no solamente porque no lo escribí, sino porque además, durante 4 años en donde Antonio Bonfatti fue presidente de esta Cámara, yo discutí hasta los gritos con él y lo terminé votando a Antonio Bonfatti. Con lo cual quiero dejar clara la situación sobre esto que me parece que es fundamental, separar la paja del trigo. Ensuciar a la dirigencia política, insisto, es un juego que únicamente le hace bien a los factores de poder económico que quieren una política chica, que quieren una democracia chica. Cuando ayer sucedió lo que sucedió en Granadero Baigorria, con lo de Maximiliano Puyaro, nosotros inmediatamente dijimos que más allá de las dudas, la densidad, hay que salir a repudiarlo. Porque repudiarlo significa defender la política y la democracia. No ver esto en esta semana nos complica mucho. Porque el fascismo es una construcción política de los factores de poder económico que se adueñan del país, de las provincias y de las regiones. El nazismo fue una construcción política de los factores de poder económico que se quedaron con lo que iba a ser la recuperación de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. No es un loco, no es un demente, es una construcción política planificada desde los sectores de poder económico. Los grandes responsables de los dramas en la Argentina y en la provincia de Santa Fe es el poder económico. Los desaparecedores fueron los integrantes de las grandes cúpulas empresarias argentinas, las mismas cúpulas empresarias que generaron la deuda externa, que generaron la concentración de riquezas, que generaron la extranjerización de riquezas y que hoy generan los medios de comunicación que destruyen la política como herramienta de transformación. Así se construye el fascismo. Por eso es muy interesante hablar de esto 47 años después, porque el pasado sigue abierto en el presente, como siempre decimos, por las impunidades construidas y por los sueños colectivos inconclusos de miles y miles que dieron la vida por un ideal colectivo. Y eso hoy es una mala palabra, porque el capitalismo ha impuesto la idea de que el sálvese quien pueda es lo único que existe para vivir. ¡Mentira! Una grosería que termina siendo del ser humano simplemente
una especie de partícula perdida en el universo, como si no existiera la dimensión de la dignidad, como si no existiera la dimensión del amor, como si no existiera la dimensión de la amistad. Nosotros no somos simples consumidores y repetidores. Somos seres sintientes y pensantes que podemos protagonizar algo totalmente diferente. Por eso es indispensable ver quiénes fueron los que están detrás del golpe, quiénes son los que están hoy detrás de achicar la política, de achicar la democracia en beneficio de esos sectores económicos. Siempre dijimos en estos años que es muy fácil hablar de desaparecidas y de desaparecidos. Pero ¿quiénes fueron los desaparecedores? ¿Quiénes fueron los desaparecedores? Hace 2 semanas atrás, el señor Blaquier se murió en la impunidad. Yo no sé si ustedes tuvieron la suerte de viajar a Libertador General San Martín, a Zapla, a distintos lugares del norte. El Ingenio Ledesma tiene una sede administrativa que le llaman La Rosadita. Blaquier la mandó a construir a propósito exactamente igual a la Casa Rosada, pero pequeña, para que estén solamente los gerentes administrativos del ingenio, para demostrar que para Blaquier y toda la gente como Blaquier, la Rosadita es simplemente un lugar administrativo y que el poder lo tenían ellos. Por eso la Rosadita. El presidente trabaja en la Rosadita administrando para mí. Tremenda metáfora. Blaquier se murió en la impunidad. ¿Por qué? Porque era uno de los titiriteros. En julio de 1976 hicieron el gran apagón, 200 trabajadores desaparecidos, y abrevaron en la leyenda del familiar. El familiar era un perro carnívoro que siempre respondía al dueño del ingenio y que todas las noches de luna llena se devoraba a un obrero rebelde. Entonces dijeron, en julio de 1976, que había vuelto el familiar. Es impresionante, porque hay una cuestión de construcción cultural detrás de la represión. ¿A quién se reprime? Al rebelde. Por eso el familiar va en contra del rebelde. Lo que hay que desterrar es la rebeldía. Por eso nosotros no nos cansamos de señalar en esta semana que esto del 24 de marzo de 1976 se presentó como matriz elocuente acá, en la provincia de Santa Fe, el 20 de marzo de 1975, cuando se invade Villa Constitución con 4.000 integrantes parapoliciales que convierten al albergue de solteros de Acíndar en el primer centro clandestino de detención de personas. Y le pagaron $200 a cada uno de estos asesinos. Y el que lo pagaba, entre otros, era el gerente general de Acíndar, un tal José Alfredo Martínez de Hoz, que un año después, como ministro de Economía de la dictadura, termina pidiéndole al gobierno que autorice un crédito por $600 millones para Acíndar, que después otro benemérito prócer de los sectores de poder en la Argentina, un tal Domingo Felipe Cavallo, el 5 de julio de 1982 termina estatizando la deuda de 600 empresas privadas que terminamos pagando todos, la deuda externa. Invirtieron en desaparecidos, invirtieron en deuda externa e invirtieron después en desocupación, cuando en 1991 la planta Acíndar despide a 2.500 trabajadores simplemente porque se oponían a una reducción salarial. Es impresionante. Yo siempre digo 3 palabras que empiezan con D y los responsables de esas 3 palabras que empiezan con D, desaparecidos, deuda externa y desocupados, son siempre el poder económico, los que nunca aparecen. Los que nunca aparecen en los grandes medios de comunicación, porque dicho sea de paso, se apropiaron de los medios de comunicación. Y como se apropiaron de los medios de comunicación, hoy es más fácil escuchar el discurso destructivo contra toda la política en general para hacer una democracia obediente, una sociedad obediente. Cuando ellos hablan de la obediencia debida, no era solamente la obediencia debida de los subordinados del partido militar, de las fuerzas de seguridad de las Fuerzas Armadas.
La obediencia debida la teníamos que tener las grandes mayorías, pedir permiso para vivir, aceptar que, por ejemplo, no se discuta más la indemnización por despidos, que si se muere un trabajador en un frigorífico o en una calle del centro de la ciudad de Rosario, fue simplemente un accidente, un castigo de un Dios malévolo y que no hay responsabilidades. Mentira. Los desaparecedores son los que hoy siguen rigiendo el destino de la Argentina. Por eso se murió en la impunidad Blaquier. Por eso Martínez de Oz jamás respondió sobre los 68 desaparecidos que tiene Villa Constitución. Hay que hablar de los desaparecedores porque los intereses de los desaparecedores están presentes hoy en la vida cotidiana, en los proyectos políticos que escuchamos. 500 proyectos de ley de la dictadura siguen vigentes en la Argentina y le destrozan la vida cotidiana a nuestro pueblo. La ley de entidades financieras desde febrero de 1977 no la modificó la democracia, no pudieron. Los bancos estafaron a nuestro pueblo en el 2001 y luego siguen siendo hasta el día de hoy los que más ganan e imponen las pautas económicas. Ley de inversiones extranjeras, por lo cual no se puede parar a un buque que atraviesa el río Paraná para saber qué diablos llevan en la bodega. Sigue vigente. Código minero, reciclado en la democracia y que viene de la dictadura para que las mineras se lleven cualquier tipo de cosas. Extranjerización absoluta del patrimonio, de los bienes comunes y más empobrecimiento para nuestro pueblo. Esta es la insistencia de la noche carnívora. Es la insistencia de los intereses de los factores de poder, los verdaderos titiriteros del golpe. Miren Vicentín, piensen en Vicentín. 22 trabajadores desaparecidos, 14 de ellos delegados de fábrica. Denuncias de chicas y de chicos apropiados por la familia Vicentín durante la dictadura jamás quiso ser investigada desde la justicia federal, aunque hay muy buenos jueces federales allí en Reconquista, como es el caso del doctor Aldo Alurralde. ¿Por qué tanta impunidad? Por lo que estamos viendo ahora. Se fugan 791 millones de dólares y nadie apura nada sobre el tema Vicentín. La impunidad de hoy se explica por la impunidad de ayer, por la insistencia de los intereses de los desaparecedores. Pero también es vital, como se dijo aquí, ver lo que pasó con la cuestión cultural. El 30 de agosto de 1980 es una fecha que se recuerda poco, pero el 30 de agosto de 1980 la dictadura ordenó quemar 1,5 millones de libros. 1,5 millones de libros. La más extraordinaria y demencial demostración de lo que significa tratar de ir en contra de la humanidad, porque no hay nada más maravilloso que un libro, porque el libro es la memoria, el libro son los sueños, el libro es la continuidad de la esperanza humana. Quemar 1,5 millones de libros. Por eso es imprescindible pensar que el 24 de marzo del 76 no es una fecha del pasado, está refiriendo al presente. Y después está la resistencia. Otra compañera joven de esta Cámara, la compañera Damaris Pacchiotti, vino enferma hoy acá. Y se bancó venirse enferma porque sentía que no podía estar en ningún otro lugar del mundo que no sea acá, en la sesión especial del 24 de marzo. Eso es hermoso, porque estamos hablando de lo mismo, de la presencia de la juventud comprometida para hacer algo distinto. Y ella me decía que a ella le interesaba destacar lo que fue la resistencia en las pequeñas localidades de la provincia de Santa Fe, que fueron extraordinarias. Se abrieron bibliotecas populares como nunca en la provincia de Santa Fe. En las escuelas se hacían actos, se hacían peñas folclóricas, porque además del rock estaban las peñas folclóricas, en donde aparecía toda la resistencia. Se hacían reuniones clandestinas
de comisiones internas de delegado en los bancos. Matilde Bruera era protagonista de esas reuniones clandestinas de los bancos. Las resistencias fueron apasionantes. ¿Y por qué hay que subrayar esto? Porque muchas de las imágenes que vimos antes en el video que se pasó de las madres de la Plaza 25 de Mayo de Rosario ya no están. Piantaron. Están en otro lugar del universo. Se nos murieron las madres. E incluso se nos murió un dirigente extraordinario de hijos como Juan Evaso. Por eso es indispensable pensar que también las resistencias generaron cosas distintas en las fábricas, en los lugares de laburo, en las peñas, en las bibliotecas populares. Y esa es una resistencia que hoy hay que reivindicar. La última postal de los negocios de los desaparecedores todavía vivos hoy, el narcotráfico. Cuando se veía la imagen del juicio de 1985 aparece la imagen de Emilio Eduardo Macera, el almirante Cero. Emilio Eduardo Macera recibió el 24 de abril de 1978 un cargamento de 200 kilos de cocaína en la zona franca de Bolivia, en el puerto de Rosario. Desde entonces hasta aquí, el narcotráfico es un negocio paraestatal, ilegal, desde el Estado, y tiene una ruta de hace 45 años. Por eso es indispensable pensar que detrás del golpe hay que analizar cuáles son los intereses que todavía siguen vigentes de ese golpe del 24 de marzo de 1976. El tema es qué hacemos nosotros. Somos simplemente los que relatamos el presente a imagen y semejanza del pequeño margen que nos dejan los intereses de los factores de poder, o somos capaces de volver a enamorarnos de una palabra que hoy ni se pronuncia en la política, que es la palabra revolución. Revolución. Las pibas y los pibes mayoritariamente desaparecidos creían que tenían que hacer una revolución, que la vida no tenía sentido si la vida no tiene posibilidades iguales para todos los que están vivos en esta cápsula espacial llamada planeta Tierra. Recuerden siempre lo que repetimos siempre desde hace 7 años aquí. 6 de cada 10 de las 30.000 personas desaparecidas, 6 de cada 10 de las 648 personas desaparecidas en la provincia de Santa Fe tienen entre 15 y 30 años. Primer 6. 6 de cada 10 de los desocupados que hoy tenemos en la provincia de Santa Fe y en la Argentina tienen hoy entre 15 y 30 años. Y 6 de cada 10 imputados de primeros delitos que pueblan las cárceles de las principales provincias argentinas, como son Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mendoza, tienen hoy entre 15 y 30 años. Triple 6, 666. El número que aparece en el Apocalipsis y que según la metáfora bíblica es el número del anticristo. Acá no hay metáfora. Es la historia de los últimos 47 años que siempre castiga a los que tienen la necesidad de producir los cambios biológicos, culturales, sociales, económicos y políticos. Siempre los hace desaparecer, los convierte en delincuentes o los desocupa. Esa matriz sigue intacta. Por eso, volviendo a la maravillosa palabra de revolución y en homenaje a cada una y cada una de las personas desaparecidas, a Raúl García, por ejemplo, que Clara alguna vez lo citó aquí, de tantas maestras y tantos maestros, 606 maestros que fueron desaparecidos en la Argentina, de cada periodista, de cada trabajador, de cada obrero. Lo que hay que decir es que nosotros estamos aquí para reivindicar necesariamente la política como herramienta de transformación en contra de los privilegios que produjeron el golpe de Estado, en contra de aquellos que nos quieren llevar al fascismo, en contra de aquellos que quieren negar la posibilidad humana de vivir con amor y esperanza. Simplemente, como decía Juan José Castelli, que ya no podía escribir porque tenía un cáncer en la lengua, y como repitió ese gran escritor que fue Andrés Rivera, simplemente porque la revolución es un sueño eterno. Muchísimas gracias, señor presidente.